Y voy a compartir pantalla. Toda tu pantalla aquí. Vale. Bueno, un poco. En principio la idea era si tenéis alguna duda de algo. Y supongo. Y me lo estoy viendo venir. Del examen. ¿Qué vas a preguntar, no? Esa es la duda. Esa es. Esa es la duda principal. Pero ya os lo he dicho, si ya os lo he dicho, lo voy a preguntar. O sea que ya lo sabéis ya. ¿No? Pero ¿Os acordáis? a ver si puedes concretar un poquillo más. Hombre, no os puedo decir, mira, el examen no lo puedo dar, os puedo decir, mira, voy a poner un ejercicio con esta tabla que tiene este campo y este, no, eso porque lo lleváis hecho y entonces. No, va a ser, por eso, para los que les quede la primera, lo que os dije, pues va a ser un ejercicio de manejar un poco conexión a base de datos y básicamente eso, lo que hemos visto, pues conectarse a la base de datos, hacer una consulta y luego pues esa consulta mostrarla en la parte de HTML y tal. Y para los que. Y luego habrá algo también, o en el mismo ejercicio o en otro ejercicio aparte, de sesiones barra cookies. Eso, pues va a ser. Pero eso, la gente que ha Manejar. probado la primera está exenta, ¿no? Claro, los que tenéis aprobada la primera, no tenéis que hacer esa parte, ¿de acuerdo? Y luego de la segunda parte, pues va a ser un ejercicio de un micro framework, de usar el patrón modelo vista controlador del micro framework. A ¿Con ver, muchas espérate. tablas o...? No, voy a intentar ajustar. A ver, tengo que tener en cuenta que va a haber alguien que tenga que hacer las dos cosas. Ese Claro, es tendrá que ir más rápido. que tú piensas que en la práctica fueron 2 tablas y tú fíjate lo que salió. Ya, pero bueno, intentaré también a lo mejor lo que hago es daros algún esquema ya para que tengáis la plantilla ya hecha y que tengáis que completar o añadir algo. A ver, en el fondo si lo entendéis es copiar, pegar, cambiar y si lo entendéis, bueno, sí, se lleva tiempo porque si te sale alguna cosa y tal, pero bueno, yo voy a intentar ajustar, ¿vale? No, a pesar de ello, yo entiendo que luego al final siempre falta tiempo porque es normal que con los nervios y tal, pues alguna cosa no te sale, ¿por qué no me sale? Luego era una tontería, pero bueno, claro, es lo que pasa, que no tiene la misma, no se tiene la misma, no es como en las prácticas, que tienes todo el tiempo del mundo entre comillas, pero tienes mucho tiempo para que al final te salga. Aquí no, aquí es más, aquí tienes que ir a tiro fijo y por eso es muy importante que yo estoy seguro de que no ha sido el caso, pero es muy importante de que las prácticas las hagáis enteras vosotros y entendáis mucho y hayáis peleado con ellas. Cuanto más hayáis peleado con las prácticas, pues más fácil que luego el examen lo hagáis más rápido y no tengáis más problemas. Una ¿Vale? pregunta, Soro. Dime. O sea, tú en el examen, si tú, o sea, haces el ejercicio y no funciona, es decir, tú valoras cómo está Sí. hecho aunque luego no tire. Sí, bueno, la primera evaluación lo hice así. No es binario, no es corrección binaria. El ejercicio no funciona y tal. Si yo veo que está todo bien y tal, has tenido un error tonto en una cosica que tal, pues, hombre, te va a penalizar, pero no va a ser, no funciona, tiene un cero. No, yo quiero valorar que por debajo habéis hecho lo que tenéis que hacer. Si os pido modificar algo, pues que sabéis dónde tenéis que ir a tocar para modificar. Vale. Entonces, eso sí, no es una corrección, funciona, lo tienes, no funciona, no lo tienes. Vale, vale. ¿Vale? Soro, Dime. ¿de autentificación vas a meter algo? ¿De qué? Autentificación. Está hablando para autentificación, sí, lo del login, ¿no? Lo de Y hacer un generar el login. token y todo eso. Ah, lo Lo del de. API o el API o Sí, la sí, otra. puede caer algo de usar alguna API con token, usando alguna API key o que tengáis que coger alguna API key para usar alguna API que os dé. Sí. Vale. Lo que no voy a pedir, evidentemente, va a ser, por ejemplo, montar una API REST con autenticación así directamente sobre. No. La parte. Si os pongo. A ver. En la segunda evaluación hay dos grandes bloques. Está el bloque de patrón modelo vista controlador, el micro framework, y la parte de API REST. Entonces,
si en una pongo, como mucho, podría ser que en alguna ponga, en una va a haber más implementación de cero, aunque voy a intentar que no en ninguna de las dos tengáis que implementar muchas cosas de cero, porque prefiero a lo mejor poneros yo algo ya desarrollado y ampliar, ¿vale? Eso es un ejercicio que probablemente para los que tenéis la segunda evaluación, alguno o en el microframework o en la API habrá algo ya implementado y vosotros lo que tenéis que es sobre eso ampliar cosas. Yo diré, a partir de este proyecto, añádeme X cosa. Añádeme, no sé, un endpoint más para hacer no sé qué. ¿Vale? Eso, por ejemplo, puede ser un ejercicio que es muy factible que en uno de estos dos salga. No sé si será en el del microframework o en el de del microframework o el de la API, pero eso os lo podréis encontrar. Solo, ¿Vale? perdón. Se ha ¿Puedes cortado. repetir que se ha cortado los últimos 20 segundos? Ah, se ha cortado, a ver. Vale. Pues eso, que de la segunda parte, de la segunda evaluación, tenéis claro que hay dos cosas. Las dos cosas importantes son, más que las dos cosas importantes, las dos cosas que hemos dado. Lo del microframework, modelo vista controlador, y lo de la API, ¿no? Lo de usar API REST y consumir API REST. ¿Vale? ¿Se escucha bien, no? Sí. Entonces, en uno de los dos va a ser algo del tipo, yo os doy un proyecto ya y quiero que os añadáis una funcionalidad o me modifiquéis algo. Ejemplo, os doy una API REST ya implementada y os pido que me hagáis, le añadáis un endpoint para hacer, no sé, una cosa, ¿vale? Vale. Entonces eso, pues no tenéis que hacer toda la API REST, tenéis ya un proyecto donde está ahí algo desarrollado y vosotros tenéis que, pues, ampliarlo. Entonces, pues ahí, porque a mí eso me sirve para ver si sabéis dónde se añade cada cosa y un poco la organización que hemos visto de la API REST. Los esquemas de base de datos, yo os daré el script para crear el esquema y crear las tablas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que, pues, evidentemente tenéis que tener soltura para, por ejemplo, para si tenéis que insertar o consultar con PHP-MyAdmin, todo eso. Yo el script lo voy a dar para crearlo, pero luego un poco de soltura para ver si vuestro script funciona en la base de datos y lo hace bien, pues eso evidentemente tenéis que hacerlo, tenéis que tenerlo controlado. ¿Te refieres a hacer un insert o algo de eso, no? Un insert, un Sí, o si a lo mejor tienes para hacer alguna prueba tienes que hacer un insert Vale, luego consultar que en la tabla se está insertado. Todo eso, evidentemente, pues yo preparé ayer 6 equipos que en principio yo creo que había 5 que me dijeron que necesitaban equipo. Preparé 6 con el SAM y lo probé. El SAM, el Xdebug instalado y PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin lo probé. Bueno, estaba el SAM. El PHP-MyAdmin no lo probé, pero vamos, que estando el SAM debería funcionar. Y probé un script PHP con el Visual Studio Code y la depuración paso a paso y funcionó. O sea que eso, los 6 equipos están ahí. Y eso, en principio, más Solo cosas. una aplicación tipo Postman no va a hacer falta. Sí, os puede servir. Nosotros aquí en clase yo estoy usando el Rester, el plugin Vale, no, si de lo la digo extensión por los compañeros que lo necesiten, si lo tienen Claro, para instalarlo. eso no lo he instalado yo, pero vamos, que eso se instala, eso instalarlo en los ordenadores se instala rápido. De todas formas, si me da tiempo ahora lo instalo yo. Pero Sí, es instalar que la eso extensión. yo creo que no hay problema. Porque es que te lo digo porque si hay alguna aplicación que tienes que instalar, como te pide permiso, no puede, pero eso como Ya. es un plugin del Firefox, yo creo que no tiene problema. Claro, y si no, creo que en las diapositivas tenéis uno que era online. Un cliente de APIs que funcionaba online, no era ni Sí, instalación. sí, es verdad, había uno. El Swinger puede ser algo de eso. Entonces con eso simplemente podéis probar, si yo os paso una API para que hagáis un script PHP, pues podéis probarla en el para ver lo que hay que mandarle y tal. Y luego pues ya os digo que de la API os puedo pedir o que hagáis algún script que consuma alguna API o
o añadirle alguna funcionalidad a alguna API REST. Lo que no tenéis que estar preparados, que no os voy a pedir. Toma estas tablas, hazme una API REST que sea un CRUD de todas las tablas. Eso no lo voy a pedir. Porque eso es bastante tiempo, aunque no sea complicado, pero es bastante tiempo. Entonces mi idea es daros ya algún proyecto para que vosotros ampliéis o tal. Vale, eso, acordaos de traer el DNI, aunque os conozco a todos, entonces no creo que sea necesario, pero bueno, por si acaso traerlo. Y más cosas. Bueno, ¿vosotros tenéis alguna duda más, alguna pregunta? De Symfony no entra nada, ¿no? No, Symfony no. Symfony ni tampoco lo que vimos de OAuth 2. Que el último día... quería comentaros, el último día lo dijo David, pero no llegué a probarlo. Luego en mi casa lo probé. Acordaros que nos quedamos con el Composer, que no lográbamos hacer la instalación de Composer. Ahora sí, cuando acabéis las dudas, si queréis lo acabamos aquí y veis cómo se hace lo de OAuth 2. Ya está, así es que el examen va a ser de eso. Lo que sí puedo pedir es algo de autenticación en la API REST, ¿vale? Eso sí, pues eso, que le añadáis lo del tema de los tokens, que sepáis cómo mandar el token, cómo recibirlo, tal. Eso, pues bueno, con el ejemplo ese. Pero en ese caso tú nos darías ya el usuario creado en la base de datos y tal. Claro, yo os puedo dar, pues las tablas os las daría ya y el usuario os diría, pues a lo mejor puedo dar incluso, no sé, se me está ocurriendo ahora, porque el de la primera evaluación lo tengo más o menos ya, pero el de la segunda sé lo que voy a poner más o menos, pero me falta ver cuál de los dos es qué ejercicio de los dos es el que es para completar o modificar y cuál es el que implica más desarrollo, más escribir código desde cero. Porque de programación, o sea, de orientado a objetos no vas a poner un ejercicio específico, ¿no? No, porque no me da, es meter ahí un tiempo que no, y aquí lo importante básicamente es la parte de aplicar eso, aplicarlo en el código. Entonces, claro, yo entiendo que porque eso, si entendéis bien y sabéis manejaros por los proyectos que hemos estado viendo de API REST y tal, es que entendéis lo básico de orientación a objetos, lo entendéis, lo de instanciar objetos, llamar a métodos cuando un método es estático, pero eso no lo voy a preguntar, eso descartar que haya un ejercicio de eso. Y ya está, si es que no sé. Entonces, solo una pregunta, habiendo hecho las tareas y entendiéndolas bien, no va a pedir mucho más que eso, ¿no? No, si es que es verdad, es eso, básicamente, entendiendo las tareas y tal, pues luego pues, puede tocar pues añadir una tabla más y hacer una consulta. Bueno, eso es de la primera evaluación, de eso pues a un proyecto del microframework, pues ampliarlo, es decir, a lo mejor o hacer os paso un par de tablas. No creo que puedan muchas más y oye, pues implementame un CRUD con el microframework. Entonces, pues bueno, teniendo las plantillas y tal, 2 tablas, no le pondré muchos campos para que no sean, porque claro, si las tablas tienen, no es lo mismo 2 tablas que tengan 3 campos cada una, que 2 tablas que tengan unas 7 u 8 campos. Entonces, pues bueno, intentaré que sea algo que se pueda hacer en eso, pues si son 4 horas y media, casi 5, pues que se pueda hacer en 2, en 3. Los que tenéis solo la segunda evaluación tenéis ventaja, porque vais a tener 4 horas y pico, 4 horas y media largas para hacer solo la segunda evaluación. Entonces, pues yo la voy a plantear para unas 3 horas o por ahí. Vale. La segunda evaluación para 3 horas. Yo la voy a plantear para que en 3 horas más o menos se pueda hacer, sí. Y vaya a tener 1 hora y pico más, o sea que ahí los que os quitasteis la primera, pues vais a tener ventaja, pero bueno, es lo que hay. Y los que tengan que hacer la primera y la segunda, pues tendrán que elegir, decir, mira, pues a lo mejor en la primera si me ha salido bien, en la segunda pues elijo este ejercicio para ver si puedo sacar el 5 y es más, entiendo que os va a agobiar más, los que tengáis los dos pues iréis más agobiados, pero bueno, que voy a intentar que sea algo que se pueda hacer
en el tiempo que tenemos. Porque el tiempo estimado de la primera, más o menos, otra. Yo lo voy a hacer para como mucho un par de horas, ¿vale? Aunque yo lo que he hecho, yo creo que es para menos, ¿eh? Esos dos ejercicios los tengo ya casi preparados ya. Y debería ser menos de 2 horas. En 1 hora, hora y poco, si tienes las cosas claras, debería hacerse. ¿Vale? Yo tenía una duda, bueno, si no tiene nadie dudas, o sea, o te quiero preguntar cosas, pero tenía una duda sobre el modelo vista controlador. Vale. Te quería... bueno, una cosa que quería comentar es sobre la... Vale, ahora bueno, pregúntamelo y después comento... No, tranquilo, me da igual preguntártelo. Bueno, si lo tienes apuntado, os comento una cosa. Una cosa que he visto que en la aplicación de la API. A ver, voy a abrir el código porque inicialmente, acordaros, esto prueba out, no, quiero abrir, file, open folder, C, SAM, htdocs, a ver, aquí htdocs, a ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en API Taller 1, creo, porque en API Taller 2 ese no lo llegué a poner aquí. Mirad, una cosa que muchos me habéis solucionado, la mayoría me la habéis solucionado, ha habido varias soluciones a un problema que ha pasado en la tarea de... Un problema que supongo que habréis encontrado en la tarea de la API que os mandé la última. Y era que yo en la base de datos que os pasé, la clave primaria de la tabla de artículos y la de categoría era distinta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tal como el proyecto que yo os pasé para hacer una API tenía un inconveniente, y es que tal como estaba, como había las clases que son específicas para cada tabla, heredaban de database, y entonces en database se asumía que cuando actualizabas o cuando borrabas, se asumía que el código ponía aquí a piñón fijo el nombre del campo que era clave primaria. Yo creo que aquí me han quitado, puede ser, o no, es que sabe lo que pasa, que yo creo que la clase no la de aquí, puede ser. A ver, ¿por qué no me aparece open folder? Es que no tengo aquí prueba out, esta. ¿Te refieres a lo de que ponía ID en vez del nombre del ID de la Claro, tabla? exacto, sí. A ver, es que no encuentro un proyecto en el que yo os pasé de API. Es que yo no sé si es que esa clase la di desde mi portátil. No, yo creo que no la di desde el portátil, pero no lo encuentro aquí. Bueno, aquí lo podemos ver. Va. Mirad, esto es una API que trabaja con una tabla que es player, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta tabla tiene estos campos, y el campo que es clave primaria de la tabla es player ID. ¿Qué pasa? Que cuando como esta tabla hereda de database, todo lo que son las consultas para obtener datos, para actualizar, para borrar o para insertar, están en la clase database. Y en la consulta no, ni en la inserción tampoco, pero en lo que es actualizar un registro a través de la API REST, veis que añade al final una condición para que solo me modifique los datos del registro que corresponde con el objeto que yo tengo, o que yo le mando, con el ID que yo le mando a la API. Esto, yo lo que os pasé y lo que tenéis en la plataforma, la plantilla que tengo, que están aquí, mirad. A ver. Están aquí. Este ejemplo API REST sin autentificación, ¿vale? Y en estos dos están hechos con lo que yo hice para cuando tenemos varias tablas, era hacer que esto fuera siempre ID. Entonces, si aquí ponemos siempre ID, ¿qué pasa?
que tenemos que hacer que la tabla player, su clave primaria, en vez de llamarse player ID, se llame ID. Entonces, si nosotros todas las tablas con las que queremos trabajar en nuestra API, la clave primaria se llama ID, pues ya no tendríamos ningún problema y este código no funcionaría. Pasa lo mismo aquí. Cuando queremos borrar, también aquí pondríamos ID. ¿Qué pasa? Que yo en el modelo de datos que os di para la tarea, la tabla artículo, su clave era art subrayado ID y para categoría cat subrayado ID. Entonces, había dos formas de hacerlo. Una, cambiar, si queréis hacerlo con la planta, si lo hacéis así poniendo aquí siempre ID, tendríais que haber modificado el campo clave primaria de las tablas y hacer que se llame ID y entonces esto funcionaría. Y muchos no habéis cambiado eso, que no pasa nada, no lo he penalizado y me ha gustado ver que ha habido varias soluciones a la hora de cómo se ha solucionado ese tema, ¿vale? ¿Quién me dice la solución que ha hecho él? ¿Alguno de los que lo ha hecho? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Es que no sé si me estáis entendiendo. Sí. Sí. Añadí otro parámetro ahí a la hora de... Claro, correcto. Oscar lo que hizo fue, pues los métodos subdate y delete, añadí otro parámetro aquí en el que era el nombre que indica el nombre de del campo de la columna que es clave primaria de la tabla. Dependiendo a qué tabla vaya, pues le pasa uno u otro y lo usas aquí para construir el where. Me parece una buena solución, ¿vale? Hubo una solución también muy buena. ¿Quién me dice otra que hizo por ahí? A ver. Yo hice otra, pero no sé si es la buena. Creo que no. Sí. Yo simplemente distinguí si es table, como me llega el table, entonces distinguí si es artículo o si es categoría. Correcto, también funcionó y yo creo que no, estoy seguro que no te lo penalicé, o sea que bien, No. Ella lo que hizo aquí, tú compruebas el valor de table y dependiendo de si es uno u otro, pues construye un where aquí, ¿vale? Y hubo otra, para mí fue la que más me gustó. Yo generé en las diferentes tablas el valor de la ID. ¿Cómo? A ver. Dime. O sea, En el SQL cambiaste directamente los campos, el nombre del campo, en vez de llamarse tal. Sí, pero hiciste como. Eso en principio es lo mismo que hizo Silvia, ¿no? Que cuando comprobaba la tabla que venía y dependiendo de cuál fuera. Yo cambié el SQL directamente. Claro, vale, hubo gente que lo que hizo fue hacerme métodos distintos, ¿no? No. En la base de datos recreé la tabla. Tú cambiaste el ID. Los Vale, sí, eso también me vale. ¿Vale? Pero en el caso de que tenga una tabla que te dicen que tiene que tener eso, hubo también gente que me hizo lo de poner un updatedb para artículo y otro para categoría. Para mí esa es de las soluciones que no la di como mala, la di como buena también, pero no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque estás haciendo el mismo proceso de update, factorizas menos, tienes menos código común. Entonces luego si tienes que cambiar algo tienes que hacerlo en un método y en otro. Me gusta más pues eso, o un atributo aquí, o comprobar dentro de qué tabla viene. Aunque lo de comprobar de qué tabla está bien, pero también pensar en que si luego añades más tablas a tu API, tienes que tocar código, porque tienes que poner la opción del nuevo, ¿vale? Entonces, a mí la que más me gustó, creo que yo me suena que la hizo Carmen. sí, yo generé el atributo de la ID. Exactamente, a mí esa solución me parece muy buena, que es coger y decir, vale, pues esta clase, como yo en esta clase heredo, bueno, pusiste aquí un atributo que era un atributo en la clase que es el nombre del campo ID. Y entonces lo que haces es, como hay herencia, tú en database construyes y dices, venga, pues yo aquí, cuando tenga que usar ID, en lugar de poner algo concreto, pongo el valor del atributo. Esto lo sustituyo por, lo concateno aquí. A ver, espérate que lo concateno. Pusiste this y el nombre del atributo, que era
nombre ID, por ejemplo, si se llama así, y entonces lo concatenas con esto, entonces tú construías eso en base a este atributo. ¿Qué pasa? Que este atributo, como todas las clases de estas heredan de esta, en cada una de ellas, igual que pones que la tabla se llama así, pues le pones que el atributo que tiene el valor del campo que es ID se llama no sé qué. Y entonces, para mí esa es la mejor, porque no necesitas tocar nada. En el código de database no tienes que tocarlo. Cuando añade una nueva clase aquí, simplemente le cambias su valor y ya está, ¿vale? Pero bueno, yo todas las que he comentado las he dado por buenas y me alegro de que... O sea, me alegro sobre todo si la solución la habéis pensado vosotros. Bueno, aunque no la hayáis pensado, pero si la habéis visto y la habéis sabido implementar, pues eso es lo que yo busco, que sepáis un poco... Eso es, en el fondo, son fundamentos de programación, pues sabes cómo... Pero aplicado a este proyecto, ¿vale? Entonces eso quería comentároslo para que lo tuvierais en cuenta. Yo hice la práctica, yo la hice totalmente distinta. De hecho, porque te envié el correo para lo de Open Webinar, para ver el vídeo y tal. ¿Sí? Y como no lo tenía, lo hice antes y lo hice de otra forma distinta. Yo no hice database, yo hice una clase para archivo, otra para categoría. No sé si te sonará, en la que dentro de cada una estaban todas las... Sí, tú no te usaste en la plantilla, pero bueno, lo probé, vi el código y tal, y pues bueno, no es exactamente igual que este, pero sí estaba bien organizado y yo creo que tampoco te penalicé, ¿no? No. O sea que sí, bien, sí. En el fondo, pues eso, en lugar de partir de la plantilla, pues organizaste el código, estupendo. Si en el fondo eso, que acostumbréis a factorizar y a usar pues lo que nos da la programación, ¿vale? Eso quería comentaroslo. Dime, David, tu duda. Sí, nada, es que me he puesto a mirarme el modelo vista controlador y he visto que en los controladores hay una parte que se repite mucho código. Y entonces quería comentarte para que me dijeses cómo se debería hacer correctamente. ¿Te lo muestro? Ah, vale, sí, venga, vale. Pero me voy a la... Dejo de presentar yo, a ver. Ya estoy viendo mi pantalla, ¿no? No, todavía no. ¿No? Yo no, al menos. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. A ver si... Aquí, ¿dónde era? Aquí ya un follón, que la hostia. A ver, aquí. En artículo controller. Sí, aquí, mira. Me he dado cuenta que en todos los métodos de los controladores, del artículo controller, se hacía dentro de los métodos, lo primero que hacíamos era crear una instancia del item model para poder llamar a los métodos del item model. Y así pasarle a la vista los resultados, ¿no? Sí. Entonces, he pensado que podemos crear una propiedad que sea artículo model y en el constructor hacer una instancia del artículo model para no tener que estar llamando directamente, o sea, para no tener que estar haciendo un require aquí en cada método y haciéndolo de... Entonces mi pregunta es, si yo creo esta variable de artículo model, ¿debería instanciarla aquí o debería hacer una función privada que sea para instanciar esta variable y que en el método que yo necesite utilizarla llame a ese método? Ya. ¿Sabes a qué me refiero? Porque tampoco sé si esto es óptimo, si es óptimo hacer esto, porque te está creando ya una variable del objeto artículo model, aunque la va a utilizar casi seguro, pero ya te la está haciendo, aunque no la utilice. Yo aquí yo no la pondría como atributo. ¿No? Porque no, es que aparte luego está la casuística de que puede darse el caso de que en algún método, en aplicaciones más complejas, seguro que se da el caso de que tengas que instanciar no solo un objeto de artículo, a lo mejor tienes que instanciar un objeto de artículo model y otro de otra clase del modelo, o dos o tres, porque tienes que hacer cosas, a lo mejor tienes que coger, y es un método del controlador que lo que te hace es cogerte una cosa de aquí y darte de alta en otro lado. Entonces en ese caso yo
cada método del controlador, si lo necesita, instanciaría. Yo lo dejaba como una variable ahí local, y cuando se llama el controlador, aparte, en cuanto a ahorro de memoria también, a ver, yo PHP no sé muy, yo sé que en Java, por ejemplo, cuando tú instancias el controlador no es una clase, ¿no? No es clase. Sí, sí es clase. Ah, sí es clase, vale. Claro, si es clase, cuando instancias el controlador, esto ya te está ocupando memoria. Aunque no. Entonces, por eso lo he preguntado, porque como lo estoy utilizando en el constructor, por eso te decía que a lo mejor lo suyo sería hacer aquí un método privado. Instanciarlo. Pero bueno, para tener un método privado que le dé valor a eso, pues lo haces como una variable local ahí. Lo hago una variable. Vale, pues ya está. Hombre, no sé si. Habría que mirar luego a lo mejor algún framework tipo Laravel o Symfony a ver cómo hace eso. Pero a mí me gusta más de cómo estaba, así con una variable local, porque luego ya te digo, tú ahí le pones solo, es que es muy variable, puede ser que un método, que va a haber un método en el controlador que a lo mejor no instancia, incluso puede darse el caso de que el controlador de artículos haya un método en el controlador que instancie un objeto de un modelo que no sea de artículo, que sea de otra. Sí, por ejemplo, categoría, de categoría o de otro sitio, ya te digo, porque al final el controlador de artículo, hombre, lo suyo es que si está en artículo haga algo con algún artículo, evidentemente. Sí. Pero puede darse el caso de que aparte del de artículo tenga que crear objetos de otro. Vale. Y luego ya para terminar, porque como también haces el require en cada método, yo puedo hacer el require aquí al principio, ya se queda para todos los métodos. Sí, claro, sí. Dentro de la clase, al principio de la clase. Sí, si lo haces al principio de la clase. Debería estar ya disponible para todos los métodos. Claro, al final el require es como muy parecido al include, ¿no? Pone el código de la otra clase, del otro fichero, te lo pone ahí. Sí. Y ya a partir de ahí pues lo puedes usar. O sea que sí, se puede hacer sin problema. Pues ya está, pues nada, era esa simplemente la duda. Vale. Ha preguntado Alejandro el tema de los proyectos. El tema de los proyectos los he mandado todos ya al departamento. O sea, la semana que viene yo creo que no va a haber problema, pero bueno, en principio la semana que viene os confirmaré que están aprobados, ¿vale? Me falta creo que solo había uno. No sé si está Pedro por aquí. Pedro José. Espérate, voy a ver si está. No está. Pues en principio me faltaba Pedro José solo por asignar un proyecto, pero bueno, estoy viendo a ver si en alguno de los que está ahí uno, o porque al final salen 10 proyectos y demás. O sea que en principio están mandados al departamento. Si hubiera alguna cosa os lo diría para que modificara algo y mandarlo. Y los proyectos pues ya cuando acabe la semana que viene, bueno, al final de esta semana y la que viene voy a estar sobre todo con temas de FCT para concretar calendarios con la empresa y demás. Y ya para la semana siguiente ya os pasaré el calendario a vosotros. Os convocaré a una sesión de estas de tutoría para explicar un poco cómo el funcionamiento de la FCT. Nosotros vamos a tener reuniones quincenales, ¿vale? Vamos a tener van a ser telemáticas, una tutoría de FCT específica. Aparte de los que no aprueben algún módulo, sabéis que tenéis desde... Eso lo sabéis, ¿no? Creo que lo comenté en la presentación, pero bueno, os lo digo. El que le quede algún módulo ya sabe que de marzo a junio hay tutorías de repaso para superar los módulos que no tengáis superados, que la idea es hacer lo mismo, hacerla los jueves, una hora de tutoría en la que en principio, bueno, eso ya depende de cada profesor y tal, pero en principio la idea es que esas tutorías no se vuelva a explicar otra vez todo. La idea es pues que os mandemos tareas para hacer y que en esa tutoría pues podáis hacerla en las tutorías y preguntar dudas, etcétera. Pero solo una pregunta, si en algún examen te sale mal y te queda para junio, entonces el proyecto no se puede seguir haciendo. No. O sea, tienes que tener todo aprobado para poder empezar a hacer el proyecto. Vale, sí. Vale. Sí, el proyecto tiene que... Si hay... No sé si...
Había una remota posibilidad por ahí que no era, había un número de créditos. Dependiendo de los créditos creo que se podía plantear la opción pero la normativa, lo que es lo normal y lo que la situación normal y lo que es que hay por ahí una excepción, pero eso era una excepción un poco ahí rara. Pero lo normal es que si te queda alguno que no pueda hacer proyectos, ¿vale? Porque el proyecto en principio tiene que hacerse con FCT. Salvo aquí los casos excepcionales que ya se han contemplado para hacer proyectos en los que estáis trabajando y no tenéis exención y entonces hacéis ahora proyectos siempre que aprobéis el resto de módulos y esa nota la guardaré yo para en el curso que viene hacer la FCT a menos horas diarias desde septiembre hasta junio y entonces poneros la nota, o sea, la nota del proyecto que habéis hecho este año, ponerla en el que viene, ¿vale? Eso sí, consultado con la consejería, eso sí hubo, sí nos dijeron que eso se podía hacer. Vale, entonces, más cosas. Otra cosa que os comenté el último día era sobre que tengáis cuidado, bueno, no debería pasar en el examen porque en el examen vaya a trabajar todos con el mismo esquema de base de datos que tiene los nombres de las columnas y de las tablas sobre todo de las columnas están en mayúsculas o en minúsculas, entonces usaréis eso. Pero por ejemplo, os dije que cuando yo había corregido la tarea de la unidad de trabajo 6, me encontré con que la forma en la que recuperabais cuando tú haces una consulta, aquí, por ejemplo, a ver, en el select, cuando haces el get all, aquí realmente vosotros... Pero no vemos en la pantalla. Ay, perdón, es verdad que ha compartido David. A ver, voy a compartir yo la mía. Cuando tú aquí haces un select, claro, aquí lo que hace es hacer un fetch all, incluso indica indica la clase de los objetos que va a devolver el fetch, en principio devuelve un conjunto de arrays con cada registro, pero si tú le dices que con estos parámetros lo que se le está diciendo es que los valores de ese array los meta en un objeto de tipo item model. Y entonces esto lo que te devuelve es un array de objetos. Aquí, claro, aquí devuelve eso, pero si nosotros hacemos en la práctica esa, como lo que era consulta directa a la base de datos, en muchos casos vosotros hacíais consultas de campos y luego devolvíais valores concretos de los campos. ¿Qué pasa? Que si tú intentas al array que te devuelve la consulta, a ver, voy a ejecutar el zoom it para que no lo tengo aquí. El zoom it no está. No me lo puedo creer. Voy a tener que bajármelo. Todas las clases me lo tengo que bajar. Esto no puede ser, por favor. A ver, zoom it. Gracias solo porque justo esta mañana estábamos hablando de eso, José y yo, que no sabíamos por qué pensábamos que lo que devolvían eran resultados y luego nos hemos dado cuenta que eran objetos, porque luego tú en la vista lo recorres como un objeto. Claro, pero eso es por el parámetro que se le pone al fetch all. Claro, es que a la hora de almacenarlo, como lo mete en un array... Claro, el fetch te devuelve un array de registros, pero si tú en el fetch... Ahora os lo enseño, ahora esperad un segundo. Aquí, vale. Aquí. Claro, el fetch all por defecto devuelve un array de objetos, ¿no? Devuelve un array de arrays. Devuelve un array en el que tiene aquí los campos de... Imaginaos que la tabla tiene registros de 2, pues aquí tenéis esto, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿vale? Imaginaos estos son
un array de arrays en el que cada array interno es, si yo he hecho un set asterisco from item, si ítem tiene dos campos, pues es un campo y otro. Estos son los registros de la tabla ítems. Si tú no le pones nada a fetchAll, te devuelve eso. Lo que pasa que aquí lo que hacemos es pasándole, diciéndole que los objetos que hay dentro de esto son de la clase itemModel. Al hacer eso, digamos que está etiquetando cada uno de estos objetos como un objeto de la clase itemModel. De manera que esto lo que te devuelve es un array de objetos itemModel. De manera que cuando tú proceses el array puedes usar, la diferencia es que puedes usar para cada elemento del array, puedes usar los métodos que tenga la clase esta. ¿Vale? Eso, pues bueno, es lo que te permite, pues eso, hacer esto. Entonces lo que iba a decir es que yo aquí, como estoy haciendo un fetchAll, devuelvo esto, pero no... Pero hay una forma, el fetch... luego si yo no hago esto, imaginaos que yo esto no lo tengo, si yo quiero tratar esto, la forma en la que yo tengo de acceder a este elemento de aquí, ¿cómo sería? Sería si yo quiero acceder a este elemento de aquí, yo lo que haría sería $resultado y entonces usaría el índice 0 y yo con esto ya estoy accediendo a este elemento de aquí. Y si aparte quiero acceder a esto de aquí, pues ¿qué tengo que usar? Hay dos formas, ¿no? Cuando yo recupero algo en un array, cuando una consulta me devuelve un array, hay dos formas de acceder a cada columna del registro. ¿Os acordáis cómo era cada forma? Por una segunda llave, ¿no? Claro, hace una segunda llave y puedes poner, tienes dos opciones, o poner índices o poner el nombre de la columna, ¿no? Array asociativo, ¿a que sí? Pues eso la verdad es que no me acordaba, yo lo hubiese hecho con números directamente. Claro, si tú sabes que, si pones 0, puedes usar el 0, por ejemplo, y sería este campo de aquí, y si aquí pones un 1, sería este de aquí. Pero, si tú sabes los nombres de las columnas de esta tabla, tú aquí puedes poner también, si la primera columna se llama... Imagínate que la primera columna se llama ID y la segunda desk, pues tú aquí puedes usar, en lugar de 0 y 1, tú aquí puedes usar ID o desk. El problema surge cuando, porque los arrays asociativos son case sensitive en PHP. Es decir, si yo tengo un array que es... yo creo un array que sea A y le pongo aquí un 1 y aquí, a ver si lo hago bien, y aquí le pongo 34 y yo hago $A y aquí pongo 1 con la primera en mayúscula y le pongo 23. Esto en el array son dos elementos distintos. Uno el 34 y otro el 23. Y este es uno, puedo hacer de dos formas, o con 0 o con un 1, con índice. Pero si quiero usar el nombre, la etiqueta del array asociativo, esto es una etiqueta distinta a esta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un select, hago una consulta, una tabla, el array asociativo que me devuelve pone los nombres según están en la base de datos. Y si, por ejemplo, yo en la base de datos aquí está en minúscula y yo cuando hago $resultado 0 y aquí pongo ID o la primera en mayúscula, la segunda en minúscula, para acceder a este elemento de aquí, como en la base de datos está en minúscula, el array asociativo que me devuelve la consulta está en minúscula. Entonces, esto, cuando yo intento acceder a esto me devuelve un null. No me devuelve nada. Esto no existe. No tiene valor. Entonces, claro, en la tarea a mí me pasó eso, que los que habéis cambiado a minúscula o a mayúscula los nombres de las tablas y yo lo tenía en algo distinto, pues muchas veces, algunas veces pasaba que las consultas no devolvían nada, ¿vale? Evidentemente,
en el examen esto no os debe pasar porque vosotros vais a ver en PHP MyAdmin si están en mayúsculas y en minúsculas, pero para que lo tengáis en cuenta, por si alguna vez os pasa, que miréis bien que en los arrays que obtenéis, o tenéis dos opciones, o usar índices, ¿vale? Que siempre es mejor usar índices. ¿Por qué? Porque si usáis índices, el día de mañana el administrador de la base de datos le quiere cambiar el nombre a la columna y a vosotros no os afecta. Siempre que no añada columna o quite, pues siempre con índices no tiene el problema de... Depende menos, está menos relacionado el código con la base de datos y hay más independencia, y eso, pues bueno, siempre es bueno. ¿Vale? ¿Os ha quedado esto? ¿Habéis entendido lo que os quiero decir, no? Sí, que usemos índice y así no fallamos. Claro, usar índices, o bueno, si el código es más legible, por otro lado el código es más legible con etiquetas. Entonces, en el examen no va a haber problema, pues, si queréis usar, pero sí es verdad que los índices yo creo que te garantizan eso, que luego... Para que lo tengáis en cuenta, por si alguna vez os pasa algo de eso. Vale. Y luego, la otra cosa que sí... que bueno, que quería comentar, o que si eso si queréis que veamos, el tema, bueno, de lo que vimos el otro día, lo del OAuth, por cerrarlo para que veáis cómo funciona. Que esto era prueba auth. ¿Vas a subir más ejercicios o algún microframework más que tengas por ahí para poder verlo y hacer ejercicios? Básicamente son todos iguales. Los que tengo algunos, pero pasa que no está comentado, está un poco... Si queréis puedo ver alguno que tenga por ahí y dejároslo para que le echéis un vistazo. Solo el de la jornada y los equipos de fútbol, que ¿Sí? me acuerdo que nos comentaste que lo iba a terminar y no lo iba a subir. ¿Eso lo has podido...? Sí, yo juraría que sí, ¿no? ¿No estaba acabado? No, el que está subido en la plataforma no está terminado. No está, vale, pues entonces disculpad, pues me pongo lo El acabo examen es terminarlo. El examen también, mira, el examen acaba eso, ¿no? Buena idea. Vale, pues esta noche lo acabo de completar y os lo paso, ¿vale? Para que lo tengáis. Pero bueno, también, como habéis hecho el que hicisteis vosotros de artículo o categoría, estaba bien, pero bueno, sí, tiene razón que os dije que lo iba a hacer y como llevo tantas cosas al final, vale, pues os dejo lo completo esta noche para que lo tengáis mañana para repasarlo por la mañana. O para el examen incluso. ¿Vale? Entonces lo último sería esto, por el tema del prueba auth. A ver, que veo que no está... Sam htdocs está vacío. Vale, porque no llegamos a instalar claro, nos quedamos instalando el Composer. Básicamente lo que había que hacer, que como he dicho al principio de la clase, lo comentó David, pero al final no lo probé, era lo siguiente, era coger e irse a... ¿Dónde está? Aquí, irse a phpconfig, creo que era, al phpinit, perdón, y al final donde ponía lo de comentar esto. ¿Esto lo comenté? ¿Sí? A ver, espérate. Había que desactivar el Xdebug, pero a ver que me acuerdo yo en qué era para hacer la instalación. Xdebug mode igual a off. Vale, entonces lo que hay que hacer es venirse aquí, Xdebug mode, esto lo seguimos dejando. Vale, y aquí le ponemos Xdebug mode off. Vale, archivo guardar. Entonces guardamos esto. Voy a reiniciar por si acaso. Stop, start. Y nos vamos al Composer install,
que estaba aquí en descarga, que era lo que nos fallaba. Composer Setup. Le decimos que instale para todos los usuarios, tal. Siguiente. Y aquí. Pues yo lo hice el otro día, a ver, es que a lo mejor. Bueno, pues me parece que se va a quedar igual, porque yo el otro día en Windows, bueno, sabéis que esto es nuestra para el examen, o sea que esto es un poco para que, porque me parece interesante que lo... De hecho, por ejemplo, si, no sé si habéis repasado, le habéis echado un vistazo a en la diapositiva hay algunos listados de APIs que hay por ahí, y hay alguna, por ejemplo, que te permite, hay una API de Google Calendar, entonces, ¿qué te permite? Por ejemplo, tú con esa API de Google Calendar puedes meter eventos en un calendario de Google. ¿En qué calendario? Pues que esté asociado a la cuenta con la que te has autenticado en la API. Y para autenticarte con la API de Google, pues tienes que usar OAuth. Entonces, esto, por ejemplo, una vez que estuviera autenticado, te permitiría usar la API de Google Calendar. ¿Para qué? Para mandando el token este que te devuelve, poder meter en una cuenta de Google, meter un evento en el calendario, pues, ¿qué verbo de la API Red habría que usar para añadir un evento? Post. Un post, pues con un post a un endpoint que te indique y pasando en la cabecera los datos que haga falta, pues te podría tener tú en tu aplicación web la posibilidad de darle al usuario de tu aplicación que seleccione una fecha, ponga un texto y le diga añadir al calendario de Google y automáticamente te lo añade al calendario de Google, ¿vale? Las APIs lo que te proporcionan es eso, que en cualquier aplicación tú puedas hacer eso. Entonces dice que está... ¿Por qué no? Yo en el ordenador que tengo ahí en el despacho cogí y desactivé eso y yo juraría que lo único que hice fue eso. A ver, espérate a ver si es que he hecho algo mal. Pues que ya no sé si quitar esto ya. Lo que pasa es que yo creo que esto lo hice ya y no funcionó. No sé si es porque ya estaba... Archivo, guardar. A ver, y si paro. A ver. Voy a probar esto, si no, pues nada, lo dejamos aquí como en principio esto tampoco entra, pues bueno, nada, me sigue dando error. Bueno, luego lo miro a ver lo que hice en el otro y ya está. Vale, bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos mañana, creo que era a las 4, ¿no? El examen. Sí, a las 4. Vale. Si queréis, nos vemos a menos cuarto por ahí para ponernos pronto y que haya tiempo. Perfecto. 4 menos cuarto para ir acomodando y tal. Y ya os digo yo, pues eso, a las 9 nos echan, o sea que yo hasta las 9 menos 5 o por ahí os dejo para entregar. Y nada, pues nos vemos mañana. Muy bien. Venga. Hasta mañana. Venga, hasta luego. Soro, Dime. una pregunta rápida. Como había comentado lo del tema de las evaluaciones en junio y tal de recuperaciones, si a ti te queda, por ejemplo, de cualquier módulo solo la segunda evaluación, ahora, Sí. ¿en el junio vas con todo o solo con la segunda? No, en distancia se guarda. En junio tendrías que examinarte solo de la segunda parte. Vale. En distancia los exámenes aprobados parciales se conservan hasta... La normativa dice que hay que evaluar de nuevo, como pasa como aquí, habría que evaluar de nuevo de las dos cosas, pero se conserva, si tú tenías aprobado esa nota se sigue teniendo en cuenta, entonces es como decir que se conservan básicamente. Debería hacer solo la parte que no hubiera superado. Ok, perfecto, gracias. Venga,
Venga, pues nada, lo dicho. Hasta mañana. Venga, adiós. Adiós, hasta mañana.